Este video habla del desarrollo del sistema nervioso, de sus estructuras y la función de las mismas. El sistema nervioso de los seres humanos se comienza a desarrollar desde que el organismo es un feto. Este feto, a su vez, se divide dando paso a la morulación. En este punto, el organismo solo cuenta con 64 células. Es hasta el cuarto día que este número aumenta recibiendo el nombre de blastocito. A los 15 días, el organismo recibe el nombre de embrión, hasta finalizar la octava semana de gestación. En este punto ocurre la gastrulación, que consta de 3 etapas embrionarias: el endodermo, el mesodermo y el ectodermo, que dan lugar a todos los órganos y tejidos del embrión. El ectodermo forma el sistema periférico y el sistema nervioso. Entonces, adentrándonos en este tema, hablando inicialmente del sistema nervioso central, podemos decir que este está compuesto por el encéfalo y la médula espinal, y a la vez está cubierto por los meninges, dura madre, aracnoides y pía madre. El encéfalo, como primer ítem del sistema nervioso. El encéfalo parte de un fino tubo y acaba en una estructura que consta de unos 100.000 millones de células. Su estructura. El encéfalo del feto humano a las 10 semanas de ser concebido mide más o menos 1,25 centímetros de largo. A las 20 semanas el encéfalo mide unos 5 centímetros de largo y presenta la forma básica del encéfalo maduro. En más o menos unos 3 milímetros de grosor, rodea los hemisferios cerebrales y es algo similar o parecido a la corteza de un árbol. Durante la primera fase del desarrollo cerebral, la división simétrica de las células precursoras de la zona ventricular que revisa el tubo neural aumenta su tamaño. Durante la segunda fase, la división asimétrica de estas células dan lugar a neuronas, las cuales migran a lo largo de las fibras de los neuróticos radiales hasta su sede definitiva. Función del encéfalo. Su función es cumplir con casi todas las actividades vitales necesarias para la supervivencia. El encéfalo controla todas las emociones humanas y se encarga de la recepción y procesamiento de las señales provenientes del organismo. Como segundo ítem, la médula espinal. Esta se forma a través del tubo neural a partir de la cuarta semana, cuando se cierran los neuroporos y la región craneal del tubo neural se expande y forma 3 dilataciones, que son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo, que desde el nivel del futuro cuello del tubo neural permanece del mismo diámetro y formará la médula espinal, y en una etapa temprana del desarrollo embriológico, la columna vertebral y la médula espinal tienen la misma longitud, y a medida que avanza el desarrollo de la columna vertebral, crece más deprisa que la médula espinal. Ahora hablaremos del sistema nervioso periférico, que está compuesto por los nervios raquídeos, los nervios craneales y los ganglios periféricos. Los nervios raquídeos son el resultado de la unión de las raíces dorsales y ventrales que surgen de la médula espinal. Estos son nervios que salen de la columna vertebral y bajan hacia los músculos o hacia los receptores sensoriales, que inervan ramificándose repetidamente a medida que avanzan. Los nervios craneales. Hay 12 pares de nervios craneales unidos a la superficie ventral del encéfalo. La mayoría de ellos desempeñan funciones sensoriales y motoras referentes a la región de la cabeza y el cuello. Uno de ellos, el 10º nervio, el vago, regula las funciones de los órganos y de las cavidades torácicas y abdominales. Se le llama vago porque sus ramas deambulan por las cavidades torácicas y por las cavidades abdominales.
Ganglios periféricos. Los ganglios espinales o sensitivos, en este se aprecia la presencia de abundantes conexiones neuronales distintivas, y los ganglios vegetativos, que son pequeños grupos de células nerviosas multipolares situadas a mayor o menor distancia que las vísceras o parte de la pared de las vísceras, según su carácter tensional. Así entonces, en la semana 4 se forma el tubo neural. Esto ocurre en el mesodermo por la inducción neural. Imagina sus paredes para cerrar lo que será la médula espinal. El día 25, una vez se cierra el tubo en su parte anterior, se desarrollan 3 vesículas en el encéfalo, prosencéfalo y romboencéfalo. Esta división continúa sin pausa. El prosencéfalo y el rombo se dividen sus áreas. Telencéfalo y diencéfalo corresponden al primero y metencéfalo y mielencéfalo al segundo. En esta etapa se presenta la formación cuando sucede el proceso de proliferación. Esto ocurre hacia la semana 5 de gestación. Se crean neuronas que dan el resultado de la anterior división. En la semana 12 se desarrolla la migración y es allí donde las neuronas del proceso mencionado anteriormente llegan a su destino cumpliendo su función. Cuando las neuronas llegan a su punto final, se establecen en alguna capa cortical. Ahí la genética es la que decide y este proceso finaliza solo hasta el nacimiento. El encéfalo produce más neuronas de las necesarias, por esto la apoptosis es el proceso que reduce estas neuronas a la mitad. La maduración, aquí crecen las dendritas y el axón se alarga y por medio de la sinapsis generan conexión, pero el proceso anterior de conexión de dendritas también se reducen o se olvidan. A esto se le llama poda sináptica, que es básicamente el proceso que elimina sinapsis no funcional. La mielinización